espiritual perfecta, según las bienaventuranzas que nuestro Señor nos revela. Bienaventuranzas que coexisten en esta vida también con el dolor, con el llanto. Decía el Padre Arintero, en lo último que habíamos considerado: mas por ahora la vida del justo tiene que estar mezclada de pena y de gozo, para merecer y no desfallecer. Así las lágrimas que el santo temor de Dios le hace derramar están llenas de tanto consuelo que no las trocaría él por todos los placeres del mundo. Los siervos de Dios, aún llorando, son felices porque tienen dentro de sí al Divino Consolador. Para profundizar este tema de esta bienaventuranza que tomamos como ejemplo para la explicación de las demás bienaventuranzas, quería profundizar en su sentido espiritual con la ayuda de un autor ya citado, Francisco de Osuna, en su tercer abecedario espiritual. Francisco de Osuna es franciscano y esta condición, según la herencia de San Francisco, de San Buenaventura, hace complementar fecundamente lo que leíamos según la tradición de los dominicos, Arintero, que es dominico, y cita a Santo Tomás, aunque cita también a San Buenaventura, como es menester en este orden espiritual. Aquí Francisco de Osuna nos hace profundizar en el sentido de esta beatitud, de esta bienaventuranza, como realizada en el camino espiritual personal. ¿Cómo se profundiza la vida espiritual según esta bienaventuranza? Dicho de otra manera, es la explicación del crecimiento en la vida mística, la vida contemplativa, según la manifestación progresiva de esta bienaventuranza. Así consideramos algunos textos del 10º tratado, del tercer abecedario espiritual, donde habla de las lágrimas del recogimiento y dice: lágrimas sean tus armas por la gracia peleando. El centro de la vida espiritual es siempre la gracia, el constitutivo óntico de la vida espiritual, vida en el Espíritu Santo, es la gracia de Dios. Por eso volveremos todavía sobre el tema de la gracia de Dios como núcleo de la vida mística, con la ayuda de aquel otro gran autor espiritual citado, el padre Eusebio Nirenberg. Dice Francisco de Osuna: como sea cosa muy necesaria al hombre comunicarse con Dios y tener con Él alguna contratación y manera de negociar, menester es que busque tal forma para ello que tenga su pleito seguro. Esto digo porque, según dice el santo Job, si el hombre se pone a palabras con Dios, no le podemos responder a 1000 razones una. Si el hombre se quisiese justificar delante de él, nuestra misma boca nos condenaría. Si quisiésemos traer testigos, ninguno osará dar testimonio de nuestra bondad. Si quisiéremos traer allí nuestras justicias y obras santas, mostrarse han como paños muy manchados, que si de una parte se hallaren blancos, de otra estarán llenos de sangre. Si te lavares como agua, con aguas de nieve muy claras, y tus manos estuviesen muy esmeradas y limpias, teñírtelas a Dios con mancillas, en manera tal que tus vestiduras te aborrezcan, viéndote tan ajeno de limpieza.
Si quisieres llevar las cosas por vía de enojo a la ira de Dios, ninguno puede resistir. Si pusieres fuerzas, es tan robusto y esforzado y poderoso que delante de él parecerás hoja seca que lleva el viento. Si quisieres llevar las cosas por astucia y arte secreta, es tan mañoso y sagaz que vendrá a ti y no lo verás, e irse y no lo sabrás. Es decir, no hay manera de pelear con Dios como Jacob. Dios siempre vence, no hay manera, dicho de otro modo más simple, de poner nuestra prudencia por delante de la providencia y de poner nuestras buenas obras por delante de la acción de Dios. Dios es siempre mayor, Dios es siempre más profundo, es mayor que todo aquello que nosotros podemos pensar. No solo en el orden contemplativo, sino también en el orden práctico. Por eso, la astucia no vale delante del Señor, dice Francisco de Osuna. Tampoco vale entonces el presentarle nuestras buenas obras como si tuviésemos derecho a sus dones. De aquí surge el sentido de las lágrimas. Ya no queda sino ver cómo las lágrimas son una manera de fuerza con la que Dios se vence. Lo cual hemos de probar por las palabras del mismo Señor, para que así seamos muy aficionados a ellas. Dice el Señor que el reino de los cielos padece fuerza y que los esforzados lo arrebatan. Y en otra parte dice que si no nos tornamos como niños pequeños, no entraremos en el reino de los cielos. Y no hay duda, sino que la segunda sentencia no contradice a la primera, mas muestra que aquella fuerza que el reino de los cielos padece, también la pueden hacer los niños. Y es alcanzar a fuerza de lágrimas lo que de otra manera no pueden haber. Lo cual vemos cada día que hacen, porque cuando sus padres o madres no les quieren dar lo que demandan, permaneciendo en lloro, los vencen, y así las lágrimas pueden más que las fuerzas. Y con paz alcanzan lo que quieren, y juntamente inclinan a sus padres a los consolar, con halagos y palabras dulces, y a desenjugar las lágrimas de los ojos, y los abrazar dulcemente y apretar en sus pechos por los acallar. Conforme a lo cual dice Dios: gozaos con Jerusalén y alegraos en ella todos los que la amáis, gozaos con ella en gozo cuantos lloráis sobre ella, para que sacando el jugo seáis llenos de los pechos de su consolación, y ordeñéis y abundéis en deleites de toda su gloria. A los pechos seréis traídos y sobre las rodillas os halagarán. Así como si la madre hiciese juguetes al niño, así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados y veréis. Y consolarse a vuestro corazón y vuestros huesos así como hierba retoñecerán. Y será conocida la mano del Señor en sus siervos. Este es el sentido entonces de la profundización en la vida espiritual según las lágrimas. De dos cosas hablaremos en esta letra: de las lágrimas tocantes al recogimiento y de la gracia que en él se recibe. Comenzaremos a decir algo. Estas lágrimas del recogimiento corresponden al don de ciencia del Espíritu Santo. El don de ciencia del Espíritu Santo es el que primero se manifiesta en la vida contemplativa. Comienza ya en la noche oscura, de la cual habla San Juan de la Cruz, incluso del sentido. Allí
la persona capta lo lejos que está de Dios, lo vano que son las criaturas, cómo no le sirven para el gozo que busca, cómo solo en Dios haya su reposo y su deleite, aunque todavía está infinitamente lejos de él. Por eso la vida contemplativa comienza por el llanto y termina en el llanto perfecto que se une con el gozo espiritual. Felices los que lloran. De lo cual nuestro Señor nos dio ejemplo en su propia vida, porque Él también lloró, siendo perfecto. Dice en el capítulo 2, de cuán excelentes sean las lágrimas del recogimiento. Cuanto a lo primero, es de notar que así como este santo ejercicio excede a otros en muchas cosas, así los exceden las lágrimas, que tiene más que otro ninguno. En el castellano de la época quiere decir porque, quia en latín. Tiene más que otro ninguno. Porque a los seguidores del recogimiento es más fácil el llorar que el no a otras personas. Esto es muy importante. La persona espiritual no es dura, como los soberbios, que ejercen autoridad mundana o que pleitean ante los tribunales o que litigan entre sí o que simplemente persiguen su proyecto con mucho cálculo, como hacen los negociantes cuando pretenden cobrar una gran ganancia. No es esta la dureza del alma espiritual. Esta actitud es contraria incluso al inicio mismo de la vida espiritual. Y si no se corrige a tiempo, la vida espiritual corre peligro. Se separa la afectividad del razonamiento y se desequilibra toda la persona. Porque la vida espiritual auténtica, así como exige conocimiento que crece por la vía afirmativa y por la vía negativa, también exige una perfección de la afectividad que precede y sigue a la voluntad, que la expresa, que la contiene, que la ayuda. Y por eso hay sentimientos espirituales. San Pablo lo dice muy claramente. Tened en vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Los mismos sentimientos. Y San Ignacio también lo dice. Hay que sentir. Y no solamente conocer. Ahora, ¿de qué sentimiento se trata? Dijimos antes que los sentidos no conocen la realidad en el sentido estricto del término, en la propia significación de la palabra realidad. La res es un trascendental, conoce la inteligencia en su función metafísica, y cualquier conocimiento intelectual es conocimiento de la realidad, pero para que la realidad se conozca de verdad no es suficiente la inteligencia, tienen que estar los sentidos. Sin los sentidos tampoco la inteligencia conoce la realidad. Porque el alma no conoce sin la imagen, como decía Aristóteles. Y esto es así también en la vida sobrenatural. Por eso, a medida que crece el conocimiento de Dios según la fe y se entra en la oscuridad, cambian las imágenes. Todo el orden sacramental tiene este sentido. La palabra de Dios con sus símbolos tiene este sentido. La vida cristiana con sus tradiciones y su tradición tiene este sentido. Ayudar a conocer a Dios por medio de todos los aspectos de la vida. Lo mismo sucede en el orden afectivo. Los sacramentos producen sentimientos, sobre todo el sacramento de la Eucaristía.
que produce la dulzura suprema, como explica Santo Tomás y toda la tradición. Pero también los otros sacramentos producen sus sentimientos, empezando por la confesión, que produce lágrimas de conversión, y siguiendo por todos los otros sacramentos que van modelando la afectividad según un conocimiento sensitivo que sigue no solo la razón, sino también a la fe. Por eso es tan importante que el crecimiento espiritual sea integral, no solo intelectual, sino también afectivo. Y por eso es tan importante el complemento entre los autores que descienden de la línea que recibe el carisma intelectual de Santo Tomás y los autores que descienden de la línea que recibe el carisma afectivo de San Buenaventura. Uno de los grandes males de la decadencia moderna es justamente la ruptura de este equilibrio, que era muy profunda en la Edad Media. En efecto, los dominicos eran amigos de los franciscanos y todavía lo son. El problema es al nivel de la razón. En la concepción total que separa el afecto de la razón misma. Que lo separa especialmente en el orden sobrenatural, donde están unidos porque reflejan la perfección del ser divino, que abarca todo. Por eso el camino espiritual no puede dejar de lado las lágrimas desde el principio. Esta es una gran bienaventuranza porque sirve para todos. Felices los que lloran, todos lloran. Desde niños, como dice Francisco de Osuna. Por eso desde niños se puede entrar en el recogimiento. Pensemos en la vida de Santa Teresa del Niño Jesús, que también lloraba. Algunos dicen que lloraba porque era neurótica. En realidad lloraba porque ya tenía el don, ya tenía este don del recogimiento cuando se escondía. Y actuaba en ella el don de ciencia del Espíritu Santo secretamente. Y comenzaba a vivir la bienaventuranza de la que estamos tratando. Donde a cada uno de los varones recogidos se endereza aquello del profeta Isaías. Saldrá tu luz en las tinieblas, y tus tinieblas serán como mediodía, y darte a tu Dios holganza siempre, y henchirá tu ánima de resplandores, y librará tus huesos. Serás así como huerto de regadío, y así como fuente de aguas, cuyas aguas no fallecerán. Cuando la persona devota cierra las ventanas de los sentidos, queda en tinieblas el entendimiento, porque ninguna lumbre puede subir a él sino por ellas. Empero, si él se sujeta al yugo de la fe, que le dice no poder ver los ojos corporales lo que Dios aparejó a los que lo aman, ni poderlo las orejas oír, ni subir en el corazón, esto es, en el pensamiento del hombre, entonces, si se recoge como debe, recibirá aquel buen dado y aquel don perfecto que es de arriba y desciende del Padre de las lumbres. Y las tinieblas que antes tenía, negando el propio entender, se le tornarán en mediodía muy claro, donde el esposo apacienta, porque al entendimiento se comunica otra manera de conocimiento más alta, que es como una media lumbre entre los comunes villadores y los comprehensores,
donde no dejan los varones recogidos la operación del entendimiento por no entender, sino por más altamente entender, para que su ánima sea llena de resplandores e ilustraciones divinas, donde se conocen cosas tan grandes y por tan alta manera, que ni las cosas conocidas ni la manera del conocimiento se pueden declarar, ni por palabras se puede dar a sentir lo que el hombre sintió y conoció. Es un resumen admirable de todo el camino de la vida mística y del procedimiento interior que la lleva a perfección. La vida mística es la vida espiritual del cristiano, que desciende del Padre de las lumbres, de Dios, como dice la carta de Santiago. De él procede todo don perfecto. Y el don más perfecto es esta vida espiritual, esta gracia contemplativa. Es el fin mismo de todas las otras gracias, incluso de las gracias jerárquicas, de los carismas ministeriales, de las gracias sacramentales, del orden, y de todas las otras gracias. E incluso es el sentido último de la misma gracia de la comunión, de la Eucaristía. La Eucaristía es para esto, o sea, para la unión perfecta con Cristo y a través de Cristo con el Padre, en el Espíritu Santo. Esto es la comunión espiritual, sin la cual no tiene sentido la comunión sacramental. La comunión sacramental está unida con la comunión espiritual, participa de la comunión espiritual, produce a su vez la comunión espiritual, cuando la persona está bien dispuesta. Todas las gracias giran alrededor de esta. Todas las gracias que Dios otorga en la Iglesia como carismas, de muchas maneras, están ordenadas a esta gracia principal, que no es simplemente una gracia del solitario, como el sabio de Aristóteles. Es una gracia que refleja la vida de Dios, de las tres personas divinas, unidas entre sí, en el mismo ser. Quien alcanza este recogimiento perfecto se une perfectamente con los demás, con el vínculo de la perfección, que es la caridad, que es circulación de vida divina en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y por tanto unión en el mismo cuerpo del Hijo, en el cuerpo místico de Cristo, como don que desciende del Padre de las lumbres, del Padre del Hijo, del principio del Espíritu Santo, junto con el Hijo. Entonces, este recogimiento es inseparable del afecto y por tanto de las lágrimas, ya desde el principio. Esto es muy importante considerarlo no solo para nosotros, sino en orden a una auténtica pastoral, porque debemos discernir cómo obra la gracia en los demás, para saber guiarlos, es decir, para ser verdaderas cabezas espirituales, o directores espirituales, o maestros espirituales, o padres espirituales, que es lo más propio del sacerdote. Sacerdote guía espiritualmente, no obra solo ex opere operato, guía espiritualmente, con la gracia que viene de Dios, no de él.
ordena no extrínsecamente, sino con el orden que procede de la misma gracia, que refleja el orden intrínseco de la vida divina, la procesión de las divinas personas. Cuando el orden en la Iglesia se separa de este orden interior, comienzan los problemas. Cuando el fuero externo se divorcia del interno, como sucede en la modernidad, comienzan los problemas. Esto no quiere decir que no estén separados y no deban estar separados. Efectivamente, la evolución de la eclesiología en la modernidad y del derecho canónico van en este sentido. No por nada, sino por una justa causa. Y la justa causa son justamente los problemas de la modernidad, que engendran el divorcio. Engendran el divorcio y en realidad se trata de distinguir en la verdadera comunión entre lo interior y lo exterior. El modelo de esta comunión está dado por el orden sacramental. Los sacramentos tienen un aspecto exterior que expresa la gracia interior y produce la gracia interior. En el recogimiento da siempre Dios al hombre descanso, aunque por nuestra negligencia muchas veces se pierde este descanso y esta holganza. Empero queda siempre en el ánima que verdaderamente ha gustado el recogimiento un deseo de tornar a él muy grande, porque en él ve el ánima sus huesos, que son sus fuerzas, libres de su propia flaqueza, y puede entonces muchas cosas en aquel que la conforta, pues ninguna cosa se niega, antes le da más de lo que ella le pide. Es decir, en el recogimiento, que es la contemplación, en la cual se cierran las puertas de los sentidos, dice él, para que el entendimiento actúe de una manera superior. O sea, se cierran las puertas de los sentidos, cómo actúan con su actividad natural al servicio de la inteligencia en su función natural, para que la inteligencia se sirva de los sentidos de una manera superior. Que es lo que sucede con estos sentimientos y aprehensiones espirituales que dice él, los cuales sin embargo no son todavía la unión con Dios. La unión con Dios perfecta se da también sin estos sentimientos, sin estos conocimientos sensitivos espirituales, e incluso sin estos sentimientos, por lo que todavía dependen del orden natural. Los sentimientos perfectos los tendremos en la resurrección, donde ninguna parte de la naturaleza humana entorpecerá la visión beatífica, donde los sentidos no serán impedimento, como sucede aquí, para que haya visión beatífica. Santo Tomás explica bien claramente, y San Juan de la Cruz también, que en esta vida mortal no puede haber visión beatífica, simplemente por el hecho de que necesitamos usar los sentidos. Y los sentidos no son capaces de conocer lo puramente espiritual, lo puramente inmaterial, separado de todo como es Dios. Por eso en esta vida no puede haber visión beatífica, porque están los sentidos. Justamente el sentido o la función de la resurrección es que nada en el hombre, tampoco en su parte corporal y en sus potencias inferiores, entorpezca la resurrección, la visión beatífica, la resurrección espiritual. Por el contrario, la complemente, la exprese de alguna manera. En la resurrección tendremos los sentimientos espirituales perfectos y los conocimientos sensitivos
también de la humanidad de Cristo, perfectos, que aquí no podemos tener. Y por eso es tan importante que el camino espiritual sea evolutivo, porque aunque estos sentimientos sean necesarios, estas aprehensiones que se dan incluso con la ayuda de los sentidos sean necesarias, es necesario también superarlas para llegar a la perfecta unión con Dios que se da en la beatitud. Lo que más dijo el profeta es de las lágrimas y pone en ellas 3 grados, uno más alto que otro. En lo primero dice que el varón recogido es como huerto de regadío, porque le pareció al profeta haber dicho poco, añadió diciendo que era como fuente. Y porque no pensásemos que en algún tiempo habían de faltar lágrimas al seguidor del recogimiento, añadió lo tercero diciendo que las aguas de esta fuente no faltarían ni desfallecerían por sequedad, que a las fuentes de los ojos suele venir. Hay gente que no puede llorar, pero a los seguidores del recogimiento, dice Francisco de Osuna, no le faltarán las lágrimas. Por muchas vías y por muchos respectos lloran los que siguen el recogimiento. Los que son buenos principiantes lloran por recogerse enteramente con aquel que tanto se da más copioso cuanto más a solas. Estos trabajan para alcanzar por lágrimas lo que no creen merecer sus obras e importunan a Dios, no por otra cosa sino por sí mismo, para el cual se aparejan. Bástales a los que verdaderamente y con entrañable corazón desean recogerse, decir al Señor: ¿por qué no te das al pobre? Hinches el cielo y la tierra, y a solo mi corazón dejas vacío. Pues vistes los lirios y guisas de comer a las avecillas y mantienes los gusanos, ¿por qué te olvidas de mí? Pues a todos olvido por ti. De esto nos da ejemplo, de muchas maneras, la vida de Cristo en el Evangelio y la actitud de aquellos que rodeaban a Cristo según los Evangelios, porque muchos le pedían. Y él manifestaba su voluntad concediendo a veces lo que le pedían cuando lloraban o cuando sentían lo que pedían. En otros lugares donde tenían el corazón duro, las fuentes de las lágrimas secas, no podía hacer muchos milagros, dice el Evangelio. Por ejemplo, entre los de su patria. Porque lo consideraban igual a él, a ellos. Con palabras semejantes lloran de corazón los que con toda su ánima desean recogerse a Dios y apartarse de todos los negocios que de Él los apartan. Este tal busca lugar secreto para que llore su ánima la ausencia de su amado, el cual sobre mar viene más presto que por tierra. Y si sobre la mar de las lágrimas le enviamos el navío del corazón aparejado en que venga, luego es con nosotros. Si no cesamos, para que creciendo el agua se levante el navío del corazón, para que no tocando en la tierra vaya más seguro y venga, y juntamente con esto se refresquen y limpien nuestros ojos con el colirio de las lágrimas, para verlo desde lejos venir al puerto del recogimiento, donde lo esperamos. Dice simbólicamente que Cristo viene más rápido por el mar, como vino cuando se apareció a Pedro y los discípulos en medio del mar. Ahora ese mar son las lágrimas de agua que surgen de los ojos.
y cuando viene pone el colirio a los ojos para sanarlos. Esto sucede por medio del verdadero recogimiento, que es la contemplación. La palabra recogimiento tiene un simbolismo muy eficaz porque indica la concentración, el movimiento que va de la dispersión, de lo disperso, hacia lo interior, lo central, que está en el fondo del alma. Este movimiento debe ser constante y creciente, cada vez más intenso, y debe abarcar todos los aspectos de la personalidad, los intelectivos y los afectivos. Conforme a lo cual dice San Bernardo: llore con abundancia quien halle tiempo de llorar. Llore no sin afección de piedad, ni sin alcance de consolación. Piense que en sí mismo no puede hallar holganza, sino todas las cosas llenas de miseria y soledad. Considere no tener bien en su carne, ni en el siglo malo, haber otra cosa sino vanidad y aflicción de espíritu. Piense que ni dentro de sí, ni debajo de sí, ni tampoco alrededor de sí, poderle ocurrir algún consuelo, para que de esta manera aprenda a buscarlo arriba y esperarlo de lo alto. Llore, entre tanto, plañendo su dolor, sus ojos derramen arroyos de lágrimas, sus párpados no tengan reposo, porque de verdad con lágrimas se purgan los ojos antes ciegos, y se afila la vista para que pueda mirar la claridad de la serenísima lumbre. Esto ha dicho este santo. Y conviene muy bien al varón recogido que a sola la divina consolación se trabaja a llegar, conociendo, según este santo ha dicho, que para la ver es menester lavarse primero los ojos del ánima con lágrimas, que son como aguas de nieve que descienden de lo alto, las cuales tienen tanta eficacia en este ejercicio del recogimiento, que bastan por maestro muy enseñado. En tal manera que muchas personas con solamente llorar por hallar el tesoro que está en el recogimiento escondido, han hallado muchas riquezas, y sin tener otra persona que les enseñe el camino por el mar de las lágrimas, han conocido que el Espíritu Santo las ha guiado por vía más derecha que nunca pensaba. Porque cuando el ánima descansa de llorar, es con ella lo que llorando buscaba, y se halla tan contenta que claramente conoce haber cesado las lágrimas, porque cesó la ausencia del que las causaba. Y conocen por experiencia aquello que el Señor dice: benditos los que ahora lloráis, porque reíros habéis. Es la explicación de la bienaventuranza de Cristo aplicada al crecimiento espiritual de la persona. Crece por las lágrimas, que son agua por donde viene Cristo, pero esa agua es el agua viva del Espíritu Santo, por la cual viene Cristo, porque las lágrimas expresan el afecto con el cual el alma se une con Dios, afecto que viene del Espíritu Santo y que prepara a conocerlo, o sea, reconocer a Cristo, que viene en medio de las aguas. Acontéceles a estos como al cielo, que antes que llueva está turbio y oscuro, todo amarañado y ciego, mas después que echa de sí el agua,
queda claro y descubierto, alegre y sereno, que parece reírse mostrando su hermosura, quitado todo impedimento. Así, de esta manera, los que lloran, según hemos dicho, por lavar sus ojos para ver espiritualmente a Dios, después de las lágrimas que han manado y descendido de las nubes de sus ojos que se abrieron, apártase del cielo de sus ánimas toda oscuridad y niebla de tristeza, quedando con tanta claridad interior que les parece tener ánimas cristalinas y muy claras todas, penetradas con la divina claridad y llenas de aquel gozo de que dice Tobías hablando con Dios: después de la tempestad haces, Señor, tranquilidad, y después de las lágrimas y lloro, infundes gozo. La tranquilidad y quietud del recogimiento causa el Señor y hácela de su mano en muchas personas que, considerando serles imposible por sus pocas fuerzas, causan en sí tempestad de fatiga y tristeza interior, por no poder alcanzar lo que desean, y por dar señal de este deseo lloran y derraman lágrimas, después de las cuales infunde el Señor gozo. Y llámase este gozo infuso, porque es de arriba, de donde se espera el favor, porque no tiene los sabores ni condiciones del gozo de la tierra, el cual se compara al punto por no tener profundidad con que entre en la conciencia del justo, ni altura, pues que en ninguna cosa es conforme al gozo celestial, ni tiene anchura, pues con nosotros no nace ni fenece, que nos deja entrar y salir del mundo llorando, y solamente nos acompaña algún tanto de nuestra vida para que no seamos rectos, pues nuestro medio no conforma con los extremos, que son nacer llorando y morir llorando. El hombre, según su condición natural, nace llorando y muere llorando. Pero estas lágrimas de las cuales habla la Sagrada Escritura no son las lágrimas naturales. No son simplemente las del niño que nace y las del enfermo que muere. Son las lágrimas que vienen de arriba, como viene de arriba el gozo que sigue a las lágrimas y que está escondido en ella. Son lágrimas profundas, tienen profundidad, tienen anchura, tienen altura, como dice San Pablo, refiriéndose al misterio de Dios. Son lágrimas profundas. Por eso el autor conectaba el sentido de estas lágrimas con el mar, que es profundo. Es lo mismo que dice Cristo cuando ordena a Pedro en ese episodio, justamente que viene por el mar, que vaya a lo profundo. Eisagage eistobazos, va a lo profundo. Si alguien es profundo, llora. Porque se desencuentra con la rigidez del mundo, con la razón que procede mecánicamente, que no entiende. Se desencuentra con la dureza del corazón. Por eso todo el que obra conforme al mandato de Cristo y a los consejos de Cristo llora. Y llorar por esto es ser bienaventurado. Felices los que lloran. Tiene muchas consideraciones muy importantes para la vida espiritual. Seleccionamos solo algunas.
El que busca la gracia celestial para curar su ánima, que sin ella es a Dios así como tierra sin agua, no ha de admitir cosa humana para que lo consuele, porque no pierda por lo poco lo mucho. Y por esto dice el profeta, que se aparten de él y no curen de lo consolar. Y dice más, que sus lágrimas serán amargas, porque estas de los principios no se derraman sin trabajo, ni se derraman sin dolor de se ver hombre privado de lo que desea, que es juntarse al Señor con la amistad del recogimiento supremo, el cual, si verdadero es, apenas lo puede olvidar el que una vez lo gustó, el cual, si verdadero es, apenas lo puede olvidar el que una vez lo gustó, y si después se condena, aún en el infierno tendrá gran lástima de lo haber perdido. Este es el dolor de los pecadores, que se recuerdan del gozo espiritual que tuvieron, tanto más cuanto más lo tuvieron. Por eso el infierno de los cristianos es peor que el infierno de los paganos. Y la condena del que tiene más gracia, del que recibió más gracia, peor que la del que recibió menos. Porque este gusto espiritual, este gozo espiritual, se imprime profundamente en el alma. Es en cierta manera como el carácter que no se borra. El carácter sacerdotal no se borra, ni cuando se cae en el pecado, ni cuando se está en el infierno. De una manera análoga, no se borra el recuerdo espiritual del gozo que descendió de lo alto. Lo cual se ve de muchas maneras, en la experiencia e incluso en la vida de los filósofos. La filosofía de Hegel se explica de esta manera. Hegel probablemente sintió este gozo espiritual y se convirtió fugazmente al catolicismo y después se alejó cuando se acercó a los masones y otros en Frankfurt. Y toda su dialéctica depende de esto, de la combinación del racionalismo con el recuerdo del gozo perdido. Eso es el corazón de la dialéctica. Así sucede, de una manera menos filosófica, en cualquier persona que se aleja del gozo espiritual que experimentó, porque no quiere seguir llorando, porque rechaza el don de las lágrimas, porque es duro de corazón, porque quiere organizar su vida desde sí mismo y no desde el don que procede del Padre de las lumbres, del cual procede todo don perfecto. La perfección consiste en esta profundidad de la vida interior, que no es otra cosa que la gracia que se desarrolla, que actúa, que vive. Después explica las lágrimas de los aprovechados y también las lágrimas de los perfectos. Sigue la tradición de las tres vías de la vida espiritual, los que comienzan, los que aprovechan los perfectos, o sea, la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva. Capítulo 4, de las lágrimas de los aprovechados. Hay en esta vía del recogimiento algunos que se pueden decir aprovechantes o que tienen el segundo grado, los cuales, en recogiendo el corazón, no cesan de derramar lágrimas sin tener ellos intento a llorar, sino solamente a hacer recoger. De lo cual se sigue las lágrimas que sin gemido ni sollozos salen calientes del corazón y manan dulcemente por los ojos sin ruido interior ni exterior. Porque aquestos no piensan entonces cosas que los provoquen a llorar, mas solamente se trabajan de recoger el corazón,
ni tampoco hacen ruido en lo de fuera, porque sin plañir ni hacer gestos salen estas lágrimas, que son figuradas en las amables aguas de Siloé, que no debemos desechar, las cuales corren con silencio del corazón y de la boca y de todos los sentidos. En estas personas, entonces, los sentimientos son más espirituales. No dejan de ser sentimientos, pero son sentimientos espirituales. El recogimiento es más interior. Las lágrimas no son espectaculares. No son como las de uno que se convierte y siente mucho sus pecados. Estas lágrimas son interiores. Es una blandura del corazón que se comienza a ser semejante al corazón de Cristo. Es una amistad más perfecta con Dios. Ya en el grado anterior, Francisco de Osuna hablaba de la amistad. El que se recoge entra en la amistad con el Señor. Mientras tanto, mientras no se llega a esta perfección, se busca esta amistad, se la siente como de lejos. La amistad del recogimiento supremo. En el estado de los aprovechantes, cuando comienza propiamente la contemplación, esta amistad empieza a sentirse establemente. De esta manera, cuando viene la gracia del Espíritu Santo a poner fuego en nuestra tierra mortal, el alquitara del corazón se enciende y por los caños de los ojos envía el agua de las lágrimas, figuradas en las aguas cálidas que se hallan en la soledumbre del recogimiento del alma. De aquestas preciosas lágrimas causadas por la gracia del Espíritu Santo recibido en el corazón, dice San Bernardo hablando con el Señor: ¿cómo, Señor, sabremos cuándo obras en el ánima y qué señal nos das de tu venida? Por ventura los testigos de aquesta consolación y alegría y sus mensajeros son lágrimas y suspiros. Si así es, nueva contraposición es esta y significación no usada, que a qué conveniencia hay de la consolación a los suspiros, de la alegría a las lágrimas. Etcétera. Oh Señor Jesús, si en tanta manera son dulces estas lágrimas, que se despiertan por tu memoria y deseo de ti, cuán dulce será el gozo que recibiremos de tu abierta y manifiesta visión. Iesus dulcis memoriae dans vera cordis gaudia. Sed super meret omnia eius dulcis presencia. Si en tal manera son dulces estas lágrimas que se despiertan por tu memoria y deseo de ti, cuán dulce será el gozo que recibiremos de tu abierta y manifiesta visión. Si tan dulce es llorar por ti, cuán dulce será gozarse hombre contigo. Mas ¿para qué manifestamos en público estos secretos coloquios? ¿Para qué estas inefables afecciones nos trabajamos declarar por palabras comunes? Los no experimentados no entienden estas cosas si no las leyeren más claramente en el libro de la experiencia. Esta es la gran clave que se ha olvidado en la modernidad, la experiencia espiritual. Los medievales y los grandes autores espirituales de la primera modernidad, que era continuación de la Edad Media, lo tenían muy claro, es experiencia. Santo Tomás habla de experiencia, todos los medievales, experiencia. Después del racionalismo del siglo XVIII, de Kant, experiencia quiere decir algo chato, el conocimiento inmediato de los sentidos.
El empirismo es la filosofía que se basa sobre esta experiencia chata. En cambio, la gran tradición cristiana se refiere a la experiencia espiritual, que abarca todas las dimensiones de la personalidad. Los que no experimentan no entienden. Esta es la raíz de las crisis que vivimos hoy también en la Iglesia, que no hay experiencia espiritual. No basta arreglar las cosas de manera doctrinal ni disciplinar. No basta poner orden en el desorden. Por más perfecto que sea el derecho canónico, no sirve si no está la experiencia espiritual. Por más perfecta que sea la doctrina teológica que se estudia, no sirve si no está la experiencia espiritual. Todo tiene que estar armonizado, unido interiormente. Si se pierde algo, se produce el mal. Bonum ex integra causa, malum ex quacunque defecto. Como decían los medievales, inspirándose en Dionisio. El bien es todo. Si falta algo, no hay bien. Hay mal. Así sucede también en el orden espiritual y en la vida de la Iglesia. Tiene que estar todo armónicamente integrado. Y también en nuestro propio desarrollo espiritual tiene que estar todo integrado. Y el desarrollo espiritual consiste justamente en esto, en que se integra todas las dimensiones de la personalidad espiritual. Y lo que produce la guía, lo que va adelante, lo que está en la avanzada, es justamente la experiencia espiritual, que produce el discernimiento espiritual. Los no experimentados no entienden estas cosas y no las leyeron más claramente en el libro de la experiencia, a los cuales la misma unción enseña. Mas en otra manera ninguna cosa aprovecha al que lee la letra exterior. Y muy poco sabrosa es la lección de la letra de fuera si el hombre no toma la glosa y el sentido interior del corazón. Esto ha dicho este santo, lo cual conviene mucho a las lágrimas de los aprovechantes en este ejercicio del recogimiento. La experiencia espiritual, la experiencia interior que da sentido a la letra dirigida al entendimiento especulativo y la letra dirigida al entendimiento práctico. Y por último se refiere a las lágrimas de los perfectos. Los perfectos tienen otras más perfectas lágrimas que se causan del gozo que reciben viéndose amados de Dios y que les da en abundancia su gracia, lo cual considerando ellos, reputándose indignos de tantas mercedes, deshácense de gozo en unas lágrimas que parecen agua de ángeles y se reducen al hacimiento de las gracias que hace el corazón de los tales a Dios derritiéndose en su amor. Como el agua helada se deshace cuando recibe el rayo del sol, cuasi haciéndole gracias, porque viene a le quitar su frialdad. De estas lágrimas, que son todas gozosas, está escrito, comenzaron a llorar de gozo. Estas lágrimas, que es un excesivo gozo, aquí en este tercer estado y perfecto recogimiento, se comienzan para se acabar en el cielo, donde quedará muy mezcle con el entero gozo. Empero ahora,
Así como en la tierra no tenemos fuego sin algún humo, así no tenemos tan apurada la gracia, que con ella no lloremos siquiera por la tener en tierra ajena, do la podemos perder. Y por tanto, si en esta peregrinación abraza nuestro corazón a Dios, gózase de gozo grande, que pasa en lloro por ser excesivo, y no tiene aún del todo segura la alegría, de lo cual parecen ser testigos las lágrimas, según se figura en el Génesis, donde se dice: juntó su carro José y subió para salir al recibimiento de su padre, al mismo lugar, y viéndolo, derribóse sobre su cuello y mientras se abrazaba, lloró. Y se refiere después a muchos pasajes del Antiguo Testamento que tienen una significación semejante. O pues tú, hermano, quien quiera que seas, por mucho que hayas aprovechado, no dejes las lágrimas ni las desampares. Mira que es propiedad de solo el hombre llorar. Y cuando uno fuere más hombre, debe más llorar. Y aún según dice San Agustín, cuando alguno fuere más santo y más lleno de santos deseos, tanto será más abundoso su lloro en la oración. Oh dichosas lágrimas, que en vosotras padecen naufragio nuestros enemigos, en vosotras se ahogan los malos pensamientos, y con vosotras se mata el fuego de nuestras malas codicias, y se lavan las manchas de nuestros pecados, y se remoja la dureza de nuestro corazón para se ablandar a Dios. Por vosotras va el navío de nuestro deseo muy presto a Dios, porque a las lágrimas nunca falta el aire del Espíritu Santo para las purificar y mover. Estas lágrimas significan el agua viva, que es el Espíritu Santo. Por eso, cuando está el Espíritu Santo, están las lágrimas y está el consuelo junto con las lágrimas, como dice nuestro Señor. En las lágrimas el pecador como culebra se baña, para que el cuero viejo de la vida pasada pueda más fácilmente dejar pasando por la estrechura de la penitencia. Vosotras sois bautismo, que se puede reiterar, y sois consolación de las ánimas y pan del corazón. Vosotras borráis la sentencia dada contra nosotros, que con sangre se debería borrar si vosotras faltásedes, porque también sois colirio para untar los ojos enfermos de los pecadores, y agua bendita contra el demonio, al cual vencéis y alegráis a los ángeles e inclináis a Dios y a los hombres y matáis el fuego del infierno para que allá no se quemen los que aquí lloran. Si quieres, oh ánima mía, que la tierra estéril de tu carne te dé fruto, riégala con lágrimas, porque escrito está que los que siembran en lágrimas con gozo han de coger. Y si quieres que el árbol de tu cuerpo fructifique, plántalo cerca del corrimiento de las aguas de tus ojos, y en su tiempo dará fruto, siendo prosperadas todas las cosas que hicieron. Y si quieres tú ser morada de Dios, has de tener a la puerta de tus ojos el agua de las lágrimas, para que lavándote allí puedas entrar al altar del holocausto, que es tu corazón. Porque así como no pasaron los israelitas a la tierra de promisión sin pasar por el mar y por el Jordán, así no podrás tú llegar a la perfección sin primero tener lágrimas amargas por tus pecados y dulces por deseo del Señor, donde como otra axa debes pedir con suspiros de corazón a tu Padre Celestial el regadío inferior y superior. Por eso, esta exhortación sirve para que recuperemos el tiempo perdido en llorar, es decir, el tiempo en que no hemos llorado.
que no hemos llorado por superficialidad, como decía Francisco antes, es decir, por falta de profundidad espiritual, que viene junto con las aguas, que son las aguas del Espíritu Santo, que producen lo profundo de nosotros, dan dimensión a nuestro espíritu. Es el Espíritu el que se une con nuestro espíritu, como dice San Pablo. Si el Espíritu Santo no se une con nuestro espíritu permanece chato, sin fruto, sin profundidad. Permanece mera superficie, sin altura, sin anchura, sin la profundidad del misterio de Dios. Y si quieres ser elevado de la tierra en alteza de contemplación, como el arca de Noé, hanse de multiplicar en ti las aguas, rompiéndose en tu corazón las fuentes del mar. Se debe romper el corazón duro. Hanse de romper en ti las aguas, hanse de multiplicar en ti las aguas, rompiéndose en tu corazón las fuentes del mar, que son las llagas de tu esposo Jesucristo, y hanse de abrir en ti los caños del cielo de la divinidad, para que así tengas entera abundancia de santo diluvio en que te salves. Porque así lo tenía la esposa, que se llama en los cánticos pozo de aguas vivas, que corren con ímpetu del monte Líbano. Pozos de aguas vivas tienes cuando derramas lágrimas por la humanidad de tu esposo Cristo. Empero si quieres que este pozo dé por cima, se haga fuente que salte hasta la vida eterna, procura que venga a ti el ímpetu del monte Líbano, que son las lágrimas derramadas por su divinidad. Si quieres que tu oración sea de Dios oída, hazte bautizar primero, como otra judita, en la fuente de las lágrimas, y así podrás suplicar a Dios seguramente que enderece a sí mismo tu camino interior. Y si quieres que tu conciencia, oh ánima mía, sea huerto del Señor, mira que no ha de ser seco, y por tanto te conviene tener en él la fuente abundosa de las lágrimas, para que esté más florido y fresco.